Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos espirituales alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en San Juan capítulo 8, verso 12 en adelante. Capítulo 8, verso 12, donde dice Jesús: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestro tema es la luz que resplandece hasta lo último de la tierra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender este misterio de Jesús como la luz del mundo, del cual o de lo cual habla Cristo aquí, necesitamos entender el principio del Evangelio según San Juan, donde nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí encontramos al Verbo que era con Dios y era Dios, el cual creó todas las cosas en la creación original, y el cual es la luz que alumbra a todo hombre. Y esta luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y Él es el Verbo que era con Dios. Y el verso 14 dice de San Juan capítulo 1: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí tenemos al Verbo que era con Dios, la luz que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Lo vemos al Verbo, la luz que vendría en medio de la raza humana. Lo vemos viniendo a la raza humana en carne humana, conocido por el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre de la luz verdadera, del Verbo que era con Dios y era Dios, hecho carne en medio de la raza humana. Y aquí, cuando la luz se hace carne, se hace hombre en medio del pueblo hebreo, tiene un nombre: la luz. La luz que alumbra a todo hombre, en su primera venida se llama Jesús. El Señor Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ninguna persona puede tener luz sin Cristo, porque Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Y nadie puede
entre el reino de luz, el reino de Jesucristo, sin Jesucristo, que es la luz que alumbra a todo hombre y le alumbra el camino a la vida eterna a todo ser humano. Al alumbrar el camino a la vida eterna, alumbra el camino que es Cristo, y la persona comprende que Cristo es el único camino a la vida eterna, al Padre Celestial. Y ahora Cristo, siendo la luz que resplandece hasta lo último de la tierra, encontramos que de etapa en etapa Cristo ha estado en medio de su iglesia, viajando del este hasta el occidente, como lo hace el sol, que es la luz visible que alumbra cada día al planeta Tierra y a todos sus habitantes. Pero la luz espiritual que alumbra a todo hombre es Cristo, de etapa en etapa, a través de todos estos años que han transcurrido de Cristo hacia acá. Cristo, la luz que alumbra a todo hombre, así como el sol sale en el este, su primera venida surgió en el este, en la tierra de Israel, que pertenece al Medio Oriente. Y ahora él dice que él es la luz que alumbra a todo hombre. Él es luz para ser revelada a los gentiles, conforme a San Lucas capítulo 2 y verso 32, cuando el anciano tomó a Jesús en sus brazos y lo bendijo. Simeón, vean cómo exclamó allí, dijo: capítulo 2, verso 25 en adelante, dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esperaba la consolación de Israel, o sea, la venida del Señor. La consolación para la iglesia del Señor Jesucristo es la segunda venida de Cristo, como ha sido la consolación para Israel la primera venida de Cristo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados todos los pensamientos de muchos corazones. Aquí podemos ver que este anciano Simeón, al tomar a Jesús en sus brazos, el cual era un bebé todavía y había sido llevado para ser presentado al Señor conforme al rito de Moisés, Simeón sabía que ese era el Mesías y sabía que era luz para ser revelada a las naciones. Sabía que era la luz del mundo, la luz para todo ser humano que viene a este mundo, porque la luz, que es Dios, se había hecho carne, se había hecho hombre y
habitaba en medio del pueblo hebreo y por consiguiente en medio de la raza humana. Y ahí tenemos la luz hecha hombre en medio del pueblo hebreo. Luz para ser revelada a todos los pueblos. En San Juan capítulo 3, versos 13 en adelante dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y la luz, viniendo al mundo, vino en carne humana. Era Dios, el cual es luz, en su cuerpo teofánico de luz, el cual se hace también visible en la forma de un hombre, de un ángel, de la sexta dimensión, y luego se hizo carne en medio de la raza humana y continuaba siendo la luz que alumbra a todo hombre. Dios, que es luz, vestido de carne humana, para resplandecer hasta lo último de la tierra, como lo hace el sol que nace por el este y luego termina su recorrido en el oeste. Ese mismo recorrido lo hace Cristo, el sol de justicia. En su primera venida lo encontramos naciendo, ¿dónde? En el este. Y luego el recorrido de Cristo como Cordero de Dios en su obra de salvación, resplandeciendo y dando conocimiento del misterio de su primera venida. Vean ustedes, comienza en el este, en Jerusalén, donde se comienza a predicar el misterio de la primera venida de Cristo, y comienza el llamado a recibir a Cristo como su Salvador, a arrepentirse de sus pecados, a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y a recibir el don del Espíritu Santo para obtener el nuevo nacimiento y nacer en el reino de Dios. Así es como se nace en el reino de Dios y se obtiene un cuerpo angelical, cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y viene a ser la persona un hijo de luz en el reino de luz, que es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y este reino de luz es gobernado por Jesucristo, la luz del mundo, el cual estuvo en la tierra de Israel, resplandeciendo allí en carne humana, y luego el Espíritu Santo ha estado resplandeciendo desde Jerusalén hacia menor Europa y Norteamérica. De esos diferentes lugares se ha extendido la luz de Cristo a otros continentes. Pero el recorrido de Cristo del Sol, pasando por sus diferentes etapas, edades en su iglesia, ha sido pasando de Jerusalén, o sea, de la tierra de Israel, a Asia Menor, de Asia Menor a Europa, y de Europa a Norteamérica, y de Norteamérica, ¿a dónde? A la América Latina y al Caribe. Es en el oeste donde Cristo resplandece en su recorrido, en la dispensación de la gracia, y donde termina su labor para comenzar su labor en una nueva dispensación, la dispensación del reino. Es ahí en el oeste, en la tierra de la América Latina y el Caribe,
donde se entrelaza una nueva dispensación, la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, y por consiguiente donde se entrelaza la luz del este, la cual termina su recorrido en el oeste para surgir la luz de una nueva dispensación, de la dispensación del reino. Y esa es la luz que irá al pueblo hebreo, la luz de Cristo, el ángel del pacto, resplandeciendo en el día postrero en el occidente, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, conforme a su promesa, para pagar a cada uno conforme a sus obras. Y de etapa en etapa Cristo manifestó en cada mensajero algunos de sus atributos, y encontramos que en el Apocalipsis capítulo 1 aparece el Hijo del Hombre con sus diferentes manifestaciones representadas en diferentes cosas vistas en el Hijo del Hombre. Leemos en el capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice de Apocalipsis: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, fue transportado al día del Señor en su cuerpo teofánico, que es el Espíritu que recibe la persona cuando obtiene el nuevo nacimiento. Él fue transportado en el Espíritu a este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, para ver en visión y en símbolos todas estas cosas que le fueron mostradas al apóstol San Juan por el ángel del Señor Jesucristo. El ángel del Señor Jesucristo es un profeta, un espíritu de profeta de la sexta dimensión, dándole a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis. Ese espíritu de profeta para el tiempo final estará manifestado en carne humana, dándole la revelación de Cristo a su iglesia y mostrándole el misterio más grande de todos los misterios, y es el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y todo eso tomará un lapso de tiempo para así realizarse el recogimiento de los escogidos del tiempo final. Ahora continuamos leyendo. Dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta gran voz como de trompeta es la voz de Cristo, el ángel del pacto. Y siendo que esto es en el día del Señor, donde Él escucha esta gran voz como de trompeta, esta es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que los escogidos del día posterior del tiempo final estarán escuchando para obtener la fe, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Con esa gran voz de trompeta es que Cristo llama y junta a sus escogidos en este tiempo final y los coloca en la edad de la piedra angular, en su cuerpo místico de creyentes, para ahí ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, y luego esperar hasta obtener nuestra transformación. Como esperaron el día de Pentecostés 120 creyentes en Cristo, esperaron en Jerusalén, en el aposento alto. Y siendo que la iglesia del Señor Jesucristo es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, es en la Jerusalén celestial donde esperan los escogidos de Dios, unánimes y juntos, en el día postrero, la adopción, nuestra transformación, que es la plenitud del Espíritu Santo,
¿Y dónde estaban ellos en Jerusalén esperando el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo, de la cual Cristo les habló y les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen ahí hasta ser llenos del Espíritu Santo, porque no muchos días después de esto ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora, en la Jerusalén celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, es que en el día postrero estarán unánimes juntos, esperando el revestimiento, la plenitud del Espíritu Santo, para obtener la transformación física, así como obtenemos la transformación interior espiritual al recibir el Espíritu Santo, y así tenemos las primicias del Espíritu. Pero para el día postrero, en adición a las primicias del Espíritu, en adición a esa transformación interior espiritual, recibiremos una transformación física, en donde obtendremos un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para eso tenemos que estar como los apóstoles con los creyentes de Jesucristo, los cuales siguieron a Cristo, y 120 subieron al aposento alto, a un lugar especial allá en Jerusalén, para estar orando y esperando el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora es en Jerusalén, la celestial, de la cual nos habla Pablo, el apóstol, en Hebreos capítulo 12, versos 22 en adelante. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y ahora la Jerusalén celestial es la iglesia del Señor Jesucristo, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos son el cuerpo teofánico angelical de la sexta dimensión, cuerpo que se recibe cuando la persona obtiene el nuevo nacimiento, al recibir el Espíritu Santo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahora podemos ver que estamos en el templo espiritual de Cristo, en la Jerusalén celestial. ¿Y en qué parte de la Jerusalén celestial estamos? No estamos en la primera edad, no estamos en la parte de abajo, tampoco estamos en el tiempo de los apóstoles, que es la parte de abajo, la parte del fundamento. El reverendo William Branham, para que tengamos un conocimiento más claro de la iglesia de Jesucristo y la forma en que Cristo ha estado formando, creando su iglesia, nos mostró un diagrama cuando predicó el mensaje de la estatura de un hombre perfecto, y luego en otros mensajes también hizo mención de este diagrama, en el cual el reverendo William Branham representa a la iglesia de Jesucristo en este monte o pirámide, con diferentes etapas, son como escalones, y esta etapa finitita aquí es la etapa del tiempo de los apóstoles, y luego esta otra etapa donde dice fe es la primera edad de la iglesia, donde San Pablo fue su mensajero, y esa primera edad fue representada en la iglesia de Éfeso, allá en Asia Menor. Y ahora nosotros no estamos ni en el tiempo de los apóstoles, 2000 años atrás aproximadamente, ni en el tiempo de San Pablo, que es el tiempo de la primera edad allá en Asia Menor, ni estamos en el tiempo de la segunda edad, representada en Esmirna, la cual se cumplió en Francia,
y su mensajero fue Ireneo. Tampoco estamos en la tercera etapa o edad de la iglesia, representada en la iglesia de Pérgamo allá en Asia Menor. Esta tercera edad se cumplió en Hungría y Francia, y Martín fue su mensajero. Tampoco estamos en la cuarta edad, la cual fue representada en la iglesia de Tiatira allá en Asia Menor, en donde al cumplirse esa cuarta edad, su mensajero fue Colombo, y se cumplió en Irlanda y Escocia, donde Dios llamó y juntó a sus escogidos, y de ahí se extendió a otros lugares donde el llamado trajo los escogidos que estaban en otros lugares. Y así Cristo, la luz del mundo, ha estado resplandeciendo, ha estado alumbrando de etapa en etapa, comenzando en el este de la tierra de Israel, en Jerusalén, pasando por Asia Menor, luego pasando a Europa, donde tuvo 5 edades, 5 etapas, y luego pasa al continente americano. Pero veamos cómo pasa. Así como pasó de Asia Menor a Francia, a Europa, de Francia pasó a Hungría, de Hungría pasó a Irlanda y Escocia, donde Colombo fue su mensajero, y luego en la quinta etapa o edad de la iglesia, representada en la iglesia de Sardi de Asia Menor, encontramos que cuando se materializó fue en Alemania, y Lutero fue su mensajero. Luego la sexta edad se cumplió en Inglaterra. Esa sexta edad estuvo representada en la edad o en la iglesia de Filadelfia, allá en Asia Menor. Pero cuando se cumplió esa profecía, representada ahí en la iglesia de Filadelfia, se cumplía en Inglaterra, y John Wesley fue su mensajero. Y Cristo resplandeció por medio de Wesley también, como había resplandecido por medio de los demás mensajeros. Luego pasamos a la séptima edad de la iglesia entre los gentiles, representada en la iglesia de la Odisea, allá en Asia Menor, y se cumplió esa séptima edad en Norteamérica, y su mensajero fue el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación. Para los que no conocían este misterio del precursor de la segunda venida de Cristo, para los que no lo conocían y quieren recibirlo, el reverendo William Branham fue ese Elías que vendría en la cuarta manifestación del ministerio de Elías, precursando la segunda venida de Cristo. Y todo eso sucedió en el oeste, en la parte norte del oeste, que es Norteamérica. Y luego sigue resplandeciendo Cristo y el Espíritu Santo en medio de su iglesia, y pasa de la séptima edad de la iglesia a la edad de la piedra angular, la parte alta de la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial es la iglesia del Señor Jesucristo, y ahora subimos al aposento alto como edad, que es la edad de la piedra angular, para estar todos unánimes y juntos. Todos unánimes y juntos, teniendo la misma revelación de Cristo para nosotros en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para estar esperando ahí nuestra transformación. ¿Cómo esperaron el día de Pentecostés de la venida del Espíritu Santo, en donde obtendrían el cuerpo teofánico? Los escogidos que habrán recibido el nuevo nacimiento, habrán recibido el Espíritu Santo y tienen un cuerpo teofánico, estarán en la parte alta de la Jerusalén celestial, en la parte alta de la iglesia de Jesucristo, estarán en el aposento alto de la Jerusalén celestial. El aposento alto es la edad de la piedra angular, donde estamos reunidos, unánimes, juntos,
esperando la venida del cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado que Jesucristo, el ángel del pacto, nos dará a todos nosotros. Y así recibiremos ese nuevo nacimiento físico en un cuerpo eterno y glorificado. Así recibiremos la plenitud del Espíritu Santo. Así recibiremos la bendición prometida para su iglesia en este tiempo final. Por eso es que Cristo está llamando y juntando a sus escogidos en la parte alta de su iglesia, que es el aposento alto de su iglesia. Vean cómo aquellos 120 que estaban allí esperando el Espíritu Santo representan a los escogidos del tiempo final, que estarían en la parte alta de la Jerusalén celestial, estarían en el aposento alto de la iglesia de Jesucristo, que es la edad de la piedra angular, esperando la venida de la adopción de los escogidos de Dios, para así tener resurrección física, los muertos en Cristo, y nosotros tener transformación física, así como hemos obtenido una resurrección espiritual y hemos nacido de nuevo y hemos obtenido un nuevo nacimiento. Ahora en lo físico viene esa bendición siendo materializada para el día posterior, para todos aquellos que lo han recibido como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en su nombre, han recibido el Espíritu Santo y así han obtenido el nuevo nacimiento y han obtenido el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y pronto obtendremos el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora miren dónde tienen que estar los escogidos de Dios del día postrero, esperando la venida de la manifestación de Cristo en toda su plenitud, la venida del Espíritu Santo para darnos ese bautismo pleno en donde obtendremos el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a su iglesia, así como vino de edad en edad, a cada edad, en el mensajero de cada edad, estará en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular, manifestando por medio de su ángel mensajero, hablándonos todas estas cosas que debemos suceder pronto y preparándonos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora miren ustedes, cuando Cristo les habló a los creyentes en Él, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, les dijo, vamos a ver, capítulo 1, versos 1 en adelante, para que tengan el cuadro claro. Dice: y al primer día, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual él les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cristo les promete un nuevo bautismo
mayor que el bautismo que Juan, el apóstol, les dio en agua. Y ahora, sigue diciendo Jesús, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ellos no les tocaba conocer esos misterios del reino de Dios para ser cumplidos en el tiempo final, donde Dios restaurará el reino a Israel. Pero a alguien le tocaría conocer esos misterios que el Padre colocó en su sola potestad, porque Él los dará a conocer a su iglesia en el tiempo final por medio de su ángel mensajero, al cual envía para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzando desde Jerusalén, todo el territorio de Israel, por el territorio de Judea, de Samaria y hasta lo último de la tierra. No solamente lo último de la tierra de Israel, sino lo último de la tierra. Pues así como el sol comienza en el este, nace en el este y comienza su recorrido rumbo al oeste, y en el oeste el sol llega a lo último de la tierra, porque después estará regresando al este nuevamente. Ahora miren ustedes, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si solamente con recibir el don del Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, ¿se recibe poder? ¿Cómo será cuando recibamos el nuevo cuerpo? No habrá limitaciones en cuanto a lo que Cristo hará por medio de sus escogidos, que estarán ya transformados. Y así como vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, no sobre todos los creyentes en Cristo que le habían seguido, porque miren ustedes, dice que el libro de los Hechos dice, capítulo 1, verso 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Como 120 personas. Pero miren lo que San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 6. Después, vamos a ver, verso 1 en adelante dice, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Cristo resucitó, le apareció a Pedro, le apareció a los otros apóstoles y luego a más de 500 hermanos. Pero vean ustedes,
En el aposento alto solamente estaban 120. 120 fueron los años del profeta Moisés. Esos 120 años del profeta Moisés encontramos que también representan 6.000 años. Vean, después de los 120 años del profeta Moisés, el pueblo entró a la tierra prometida. Y después que el ciclo divino se haya cumplido, entramos al séptimo milenio, donde Cristo establecerá su reino milenial. Y entraremos a la tierra prometida como el nuevo reino, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero también tenemos la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Entramos a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos lavado nuestros pecados en su sangre, hemos sido bautizados en su nombre y recibimos el Espíritu Santo y obtenemos el nuevo nacimiento. Encontramos que en la tierra prometida el pueblo hebreo luego también tuvo luchas, aún para entrar a la tierra prometida tuvo luchas, y después que estaban en la tierra prometida tuvo luchas también, hubo guerras allí también. Y la persona, cuando obtiene el nuevo nacimiento, no se han acabado las luchas de la persona, sino que lleva una vida sirviendo a Cristo, pero hay luchas en su vida. Pero está en la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, está con la bendición de la tierra prometida como bautismo del Espíritu Santo. Y está en la tierra prometida como el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque hemos sido trasladados Colosenses capítulo 1 verso 12 en adelante dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Ven? Hemos sido trasladados al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas, hemos sido sacados, libertados del reino del maligno, como el pueblo hebreo fue libertado del reino del faraón que los tenía esclavizados. El diablo tiene esclavizada a la humanidad. La humanidad está viviendo bajo el reino del maligno, pero Cristo ha libertado a sus hijos. Para eso Él llevó a cabo la obra de redención. Por eso cuando Moisés ordenó al pueblo el sacrificio de un cordero pascual, y luego saldrían libres. Y ahora por medio del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, nos ha libertado. Y cuando lo recibimos, recibimos nuestra liberación. Y ahora encontramos que estamos en la tierra prometida del reino de Jesucristo, un reino espiritual, el cual se mueve en una dimensión espiritual. Pero Jesucristo establecerá un reino físico, un reino literal en este planeta Tierra, y es llamado el glorioso reino milenial del Hijo de David, de Jesucristo nuestro Salvador, el cual se sentará en el trono del Padre. O sea, está sentado en el trono del Padre, pero vendrá y se sentará en el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y ahora, todos los que han entrado a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo han obtenido el nuevo nacimiento y por consiguiente han entrado a la tierra prometida del reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Han entrado al reino de los cielos o reino de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y
entraremos al glorioso reino milenial después de la gran tribulación. Pues antes de la gran tribulación, los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos. Nosotros los que vivimos seremos transformados. Estaremos en la tierra con el cuerpo nuevo de 30 a 40 días, donde Dios tendrá una manifestación plena en su iglesia. Porque así como al recibir la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo se recibe poder, cuando recibamos en adición la tierra prometida del cuerpo nuevo, recibiremos más poder, poder en toda su plenitud, sin limitaciones. Y ahí comienza en una forma plena la predicación del Evangelio del Reino. Como comenzó la predicación del Evangelio de la Gracia, cuando los 120 que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo, y entonces Pedro, el que tenía las llaves del reino de los cielos, predicó y abrió la puerta al reino de los cielos. Abrió la puerta para entrar al cuerpo mixto de Cristo, todos los que recibirían a Cristo como su Salvador. Pero ya habían entrado 120 al reino de los cielos. Habían entrado al cuerpo mixto de Cristo 120 personas al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque el que no nazca de nuevo, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Esa es la forma para entrar. Y ahora podemos ver a San Pedro. Vean ustedes, Dios tiene siempre un orden. Fue a San Pedro al cual Cristo le dio las llaves del reino de los cielos. O sea, le dio la revelación del misterio de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. Y le dio a Pedro el privilegio y bendición de ser el apóstol que abriría la puerta al reino de los cielos, abriría la revelación de la primera venida de Cristo. Cristo es la puerta, abriría esa puerta Cristo, viniendo en su primera venida como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario, para quitar nuestros pecados. Por eso es que cuando el apóstol San Pedro predicó en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí podemos ver a Pedro, el que tenía las llaves, abriendo la puerta el día de Pentecostés y mostrándole lo que tenían que hacer ellos para obtener el perdón de sus pecados y obtener el bautismo del Espíritu Santo, de lo cual Cristo había hablado para los creyentes en Él, y les prometió que recibirían el Espíritu Santo. Y ahora Él les dijo: queden ustedes en Jerusalén, no se vayan de allí, queden en Jerusalén, porque van a recibir ustedes el Espíritu Santo no muchos días después de hoy.
Cristo no les dijo, va a ser dentro de 10 días. Pero Cristo lo sabía. Vean ustedes, porque eso se cumpliría de acuerdo a las fiestas hebreas. La muerte de Cristo fue en la víspera de Pascua, porque en la víspera de Pascua murió el Cordero Pascual en Egipto para la liberación del pueblo hebreo y para la protección y preservación de la vida de todos los primogénitos del pueblo hebreo y para la preservación de la vida eterna de los primogénitos de Dios escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Murió Cristo en la cruz del Calvario. Sin ese sacrificio, ningún miembro del Israel celestial podía vivir eternamente. Y ahora, ven ustedes cómo ellos te recibirían, no muchos días después de Cristo ascender al cielo, recibirían el Espíritu Santo y obtendrían poder de lo alto para predicar el Evangelio de la gracia a nivel mundial, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, que es el continente americano, que consta de Norteamérica, América Latina y el Caribe. Y ahora hemos visto que el Evangelio de la gracia llegaría en el día postrero hasta, en el tiempo final, hasta el occidente. Y ahí es donde luego hace el entrelace con el Evangelio del reino, en donde Cristo le habrá dado las llaves del reino de Dios para dispensación del reino al ángel mensajero del día postrero, de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Ninguna otra persona conocería el misterio de la segunda venida de Cristo, ni cómo predicar ese misterio de la segunda venida de Cristo, excepto el ángel del Señor Jesucristo. Ni siquiera los apóstoles tuvieron el conocimiento de ese misterio. Pero ahora, para el día postrero, Cristo daría esta revelación a su ángel mensajero y por consiguiente le estaría dando las llaves para abrir la dispensación del reino y entrar a la dispensación del reino todos los que están ordenados para entrar. Y así como el Evangelio vino a los gentiles, o se abrió la puerta para los gentiles por medio de Pedro y después por medio de San Pablo, siguió Dios obrando entre los gentiles por medio de los dos olivos, Moisés y Elías. El Evangelio irá a los hebreos. O sea que en Pedro y Pablo están representados Moisés y Elías. Y así como Pedro y Pablo estaban entre los hebreos, y luego Pedro le abrió la puerta no solamente a los hebreos, sino que más adelante se la abrió a los gentiles en la casa de Cornelio. Y Dios colocó a Pablo como apóstol de los gentiles para llevar el Evangelio a los gentiles. Para el regreso del Espíritu de Dios al pueblo hebreo, encontramos que es por medio de los ministerios de los dos olivos, llevando el mensaje del Evangelio del reino para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Antes de que eso ocurra, los escogidos de Dios del día postrero, representados en aquellos 120
creyentes que estaban en el aposento alto, así estarán en el aposento alto de la edad de la piedra angular, los escogidos del día postrero que estarán esperando la venida de Cristo y estarán esperando nuestra transformación. Estaremos ahí esperando todo el tiempo que sea necesario. Cristo dijo a los discípulos: queden en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén. Y ahora no se vayan de la Jerusalén celestial y no se vayan del aposento alto en la Jerusalén celestial, que es la edad de la piedra angular, porque la promesa es que vamos a recibir nuestra transformación, así como se recibió una transformación interior el día de Pentecostés en aquellos que estaban allí, 120 personas, y después los demás que fueron recibiendo el Espíritu Santo luego que creyeron en Cristo fueron recibiendo también esa transformación espiritual interior, fueron recibiendo el nuevo nacimiento. Y para el día postrero, en adición, recibiremos una transformación física también, pero antes tenemos que haber recibido una transformación interior. Y ahora, estando en el aposento alto, en la Jerusalén celestial, en la iglesia de Jesucristo, recibiremos esa transformación exterior. Eso será para todos aquellos que han recibido una transformación interior y han obtenido el nuevo nacimiento. Ahora podemos ver que es muy importante estar en la Jerusalén celestial, en la parte alta, el aposento alto de la Jerusalén celestial, donde son reunidos los escogidos de Dios de este tiempo final, en donde Cristo y el ángel del pacto, la luz del mundo, está resplandeciendo en este tiempo final, en lo último de la tierra, la América Latina y el Caribe. Cristo, el ángel del pacto, cuando fue al monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, se transfiguró delante de sus discípulos y su rostro resplandeció como el sol. Allí está mostrando Cristo el orden de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, para el día del Señor. Él viene con su rostro como el sol. El sol representa a Cristo y Cristo resplandeciendo como el sol ahí, siendo que aquella fue la visión de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, los cuales allí eran Moisés y Elías. Encontramos que la segunda venida de Cristo es como el sol de justicia resplandeciendo en su iglesia en la edad de la piedra angular. Por eso en Apocalipsis capítulo 10 verso 1 al 11 encontramos a Cristo el ángel fuerte que desciende del cielo con su rostro como el sol. Y lo encontramos también en el capítulo 1 del Apocalipsis, para el cual vamos a leer para ver la gloria séptuple de Cristo aquí manifestada. Capítulo 1, verso 12 que adelante dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Los 7 candeleros de oro representan las 7 edades con sus 7 ángeles mensajeros. Cristo ha estado caminando en medio de esos 7 candeleros de edad en edad, en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ya aquí
el estar el Hijo del Hombre con esta ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, representa que ya Él no es sumo sacerdote intercediendo en el cielo, ya no está como Cordero de Dios y sumo sacerdote, sino como juez de toda la tierra, porque tiene el cinto de oro sobre su pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí lo tenemos con su rostro como el sol, porque eso es su segunda venida. Cristo viniendo a su iglesia como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, y como el sol de justicia resplandeciendo, porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías capítulo 4 verso 2. Y ahora podemos ver que esta gloria séptuple vista aquí es la que estará siendo materializada en la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que para el día postrero, en la resurrección de los muertos en Cristo, los diferentes creyentes en Cristo de edades pasadas con sus ángeles mensajeros serán resucitados en cuerpos eternos y estarán en medio de la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, y estarán bajo la dirección, el mandato de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. O sea que no vendrá otro mensajero de edades pasadas para tener su ministerio, porque ya ellos tuvieron su ministerio. Será el ministerio de Cristo, el Hijo del Hombre, a través de su ángel mensajero en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Ahora, el ángel mensajero del Señor Jesucristo no es Jesucristo. Jesucristo estará velándose y revelándose a través de su ángel mensajero, y estará resplandeciendo en el día postrero, en lo último de la tierra, que es la América Latina y el Caribe. Y cuando seamos transformados, entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Hemos visto cómo la luz del mundo, que es Jesucristo, el ángel del pacto hecho carne 2000 años atrás, resplandeció en la tierra de Israel en carne humana. Luego el Espíritu Santo, por medio de cada ángel mensajero, resplandeció en cada edad y territorio correspondiente a cada edad, y alumbró el alma de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ha estado viajando del este al oeste como el sol, cuando sale en el este y recorre su trayectoria hasta el oeste, donde termina su recorrido de ese día. Y ahora nos encontramos en la fase final del recorrido de Cristo, el sol de justicia, resplandeciendo en el oeste, en lo último de la tierra, en este tiempo final
en el cual nos ha tocado vivir, el cual es también el tiempo del día postrero y por consiguiente el día del Señor. Y ahora, ¿quiénes serían los que en lo último de la tierra verían a Cristo, el sol de justicia, resplandeciendo y alumbrándonos el alma, el entendimiento y todo nuestro ser, para ver su programa correspondiente a lo último de la tierra? Pues aquí estamos presentes en esta ocasión, viendo la luz resplandeciendo en lo último de la tierra. Cristo, la luz del mundo, resplandeciendo en lo último de la tierra, la América Latina y el Caribe, resplandeciendo en nuestras almas y alumbrándonos nuestra alma, trayendo a vida nuestra alma y llenándonos del conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto. Hemos visto entonces la luz que resplandece hasta lo último de la tierra. Nos ha tocado el privilegio de vivir en el occidente, lo último de la tierra. ¿Para qué? Para ver a Cristo, la luz del mundo, resplandeciendo en el occidente, en la América Latina y el Caribe, resplandeciendo sobre nosotros en este tiempo final, para que no vivamos en tinieblas, sino en luz. La luz que resplandece hasta lo último de la tierra es Cristo, la luz del mundo, el cual resplandeció de edad en edad en el territorio correspondiente a cada edad, y resplandeció en la tierra de Israel, y ahora le toca resplandecer en lo último de la tierra, la América Latina y el Caribe. Que las bendiciones de Cristo, la luz del mundo, la luz que resplandezca plenamente en lo último de la tierra, la América Latina y el Caribe, sobre todos ustedes y sobre mí y sobre todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, y resucite a los muertos en Cristo y a nosotros nos transforme y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, dándoles testimonio de la luz que resplandece hasta lo último de la tierra. Y yo estoy viendo esa luz resplandeciendo en lo último de la tierra, la América Latina y el Caribe, y ha resplandecido también en mi alma. ¿Y quiénes más han visto esa luz resplandeciendo en lo último de la tierra y resplandeciendo en sus almas? Todos ustedes también, todos ustedes que están aquí presentes y los que están a través de internet escuchando esta conferencia y los que la escucharán a través de video en sus hogares o en diferentes iglesias, congregaciones o lugares de reuniones donde estarán escuchando esta conferencia, o a través de la televisión. La obra de Cristo para este tiempo es para resplandecer en lo último de la tierra, la América Latina y el Caribe. Ese es el territorio que le ha tocado esta bendición. Por eso nos ha colocado en este territorio. Y si alguno se ha ido a otro territorio, hasta allá le llega el resplandor de Cristo, el águila del pacto, en este tiempo final. Este resplandor en lo último de la tierra cubrirá el mundo entero, porque
Cristo resplandeciendo en lo último de la tierra, luego cubrirá el mundo entero. Así como resplandeció en su primera venida en la tierra de Israel para cubrir el mundo entero con el resplandor de su primera venida. Y con el resplandor del día postrero, Él cubrirá el planeta Tierra completo y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo resplandeciendo, ¿dónde? En lo último de la tierra, la América Latina y el Caribe. Ese es el territorio para Cristo, la luz del mundo, resplandecer en este día postrero, en lo último de la tierra, para bendición de quienes, de todos nosotros. Que las bendiciones de Jesucristo, la ley del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Mientras escuchamos y cantamos también el cántico que nos habla del hombre que nos transformó interiormente, espiritualmente, y nos transformará físicamente también, porque Él lo ha prometido y lo cumplirá en este día postrero, mientras Él esté resplandeciendo, ¿dónde? En el occidente. Bueno, con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amén. Te bendiga, William. Dios te ayude. Gracias a Dios. Estamos muy contentos y agradecidos a Dios. Damos todos a una sola voz. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gloria a Dios. Agradecemos a Dios por este gran mensaje de esta hora y que Dios siga bendiciendo y usando a nuestro hermano William grandemente. Para el día de mañana, pues ya anunciamos que las reuniones de pastores acá quedaron suspendidas.
las tenemos en el centenario. Ahí en el centenario voy a estar reunido. No sé si... ¿Y ahí pueden reunir todos también? ¿O irían a...? Bueno, voy a dejar de todas maneras al hermano Rigo que les confirme las reuniones de pastores para el día de mañana. Yo voy a estar reunido con algunos pastores, pero por país.